La noche en que Miranda les cerró la puerta a sus padres, con la lluvia golpeando contra sus cuerpos frágiles como un castigo divino, no tenía idea de que acababa de cometer un error de $1.000.000.000. Pero nos estamos adelantando. Regresemos a donde esto realmente comenzó, no la noche del 22 de abril, sino décadas antes, cuando dos personas que no tenían nada decidieron construirlo todo. Elena conoció a Richard cuando apenas tenía 19 años. Él era un carpintero con aserrín permanentemente incrustado bajo las uñas. Ella cosía prendas en una fábrica textil donde las máquinas gritaban más fuerte que cualquier voz humana podía alcanzar. Se cruzaron en un festival del vecindario, su camisa planchada tan cuidadosamente que parecía una armadura, sus ojos del color de la miel oscura y el doble de cálidos. Un año después se casaron en una ceremonia tan humilde que las flores fueron recogidas de un jardín público esa misma mañana. No había dinero para el vestido de ensueño de Elena. El traje de Richard era prestado de un primo que olía a aceite de motor. Pero tenían algo que la mayoría de las parejas pasan toda su vida buscando. Un amor tan tangible que casi podías verlo brillar entre ellos como el calor que se eleva del pavimento en verano. Su primer hijo llegó 6 meses después de la boda. Lo llamaron Marcus. Richard sostuvo a ese bebé como si acunara el universo entero, haciendo promesas en la oscuridad. Tendrás todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un padre que nunca se va. Elena lloró esa noche no de tristeza, sino de una felicidad tan completa que pensó que su corazón podría realmente romperse por la presión. Siguieron 3 hijos más: Vanessa, que gritaba con pulmones capaces de romper vidrio; Julian, silencioso como una sombra, que prefería observar a participar; y finalmente Miranda, nacida cuando Elena pensaba que su cuerpo ya era demasiado viejo para tales milagros. 4 bocas que alimentar, 4 futuros que asegurar, 4 almas dependiendo de 2 personas que apenas podían costear su propia existencia. El taller de Richard creció porque sus manos creaban magia con la madera. Cada mesa no era un mueble, era una reliquia. Cada silla sostenía el peso de 3 generaciones sin quejarse. La gente comenzó a buscarlo específicamente, dispuesta a pagar precios altos por un trabajo que lo sobreviviría. Richard apretó su mano con tanta fuerza que dolió. Los otros también tendrán sus oportunidades. Trabajaremos más duro si es necesario. Y lo hicieron. Vanessa quería medicina, pediatría, específicamente. Su amor por los niños era casi sobrenatural en su intensidad. La facultad de medicina costaba incluso más que el título de ingeniería de Marcus. Richard amplió su taller, contratando asistentes, aceptando proyectos más grandes que exigían más horas de las que su cuerpo quería soportar. Elena empezó a crear vestidos de novia, un trabajo intrincado que requería habilidades que la mayoría de las costureras nunca desarrollan. Julian, la sombra artística, pintaba imágenes que hacían llorar a la gente sin que entendieran por qué. La escuela de arte parecía impráctica para todos, excepto para Richard y Elena. «Sigue lo que te hace respirar», le dijo Richard. «El dinero importa, pero la felicidad importa más». Miranda, la menor, descubrió la arquitectura. Bocetaba edificios que solo existían en su imaginación, estructuras que podían cambiar la forma en que los humanos experimentaban el espacio. Su educación también exigía inversión. Para cuando los 4 hijos terminaron sus estudios, Richard y Elena tenían 65 y 68. Las manos de Richard temblaban con artritis que convertía tareas simples en agonía. Su espalda, que había cargado madera durante 4 décadas, ahora a veces se bloqueaba dejándolo inmóvil. Los ojos de Elena necesitaban lentes gruesos que aún no podían enfocar bien. Sus dedos, una vez increíblemente ágiles, estaban torcidos por artritis reumatoide, con formas que parecían más raíces que anatomía humana. Pero tenían 4 hijos exitosos. Marcus era ingeniero en corporaciones multinacionales. Vanessa tenía su propia clínica pediátrica. Julian vendía cuadros a coleccionistas por cantidades que parecían ficticias. Miranda diseñaba edificios comerciales para firmas prestigiosas. Todo lo que Richard y Elena sacrificaron había producido exactamente lo que se habían prometido. Hijos con oportunidades que sus padres jamás imaginaron.
O eso creían. La verdad, descubierta de la forma más devastadora posible, era completamente diferente. Las visitas se volvieron escasas, de mensuales a trimestrales a ocasionales a raras. Marcus se casó con Lorena, una ejecutiva de familia adinerada que miraba a Richard y Elena como si fueran manchas en una alfombra costosa. Sus hijos, Max y Victoria, eran hermosos, perfectos e indiferentes a unos, abuelos que vivían en casas pequeñas que olían a pobreza. ¿Por qué visitarlos tan seguido?, preguntaba Lorena a Marcus cuando él sugería ver a sus padres. Esa casa estrecha me incomoda. Y honestamente, tus padres siempre intentan darnos comida que nuestro nutricionista prohíbe explícitamente. No entienden que tenemos estándares que mantener. Marcus, quien antes hubiera defendido a sus padres contra cualquier crítica, comenzó a repetir los mismos argumentos de su esposa. Las visitas semanales se volvieron mensuales, luego bimensuales, luego solo cuando la culpa se volvía insoportable. Vanessa se casó con Roberto, un abogado exitoso, sin hijos porque, como explicaba Vanessa, su carrera era demasiado importante para pausas por maternidad. Había cambiado por completo, ya no era la hija fuerte y amorosa que Elena recordaba. Ahora conducía autos alemanes importados, vivía en áticos con mejores vistas que las que la mayoría contempla en toda su vida, usaba ropa de diseñador que costaba más que los gastos mensuales de Richard y Elena juntos. «Mamá, ¿por qué seguir viviendo en esa casa que se deteriora?», preguntaba Vanessa cada vez que visitaba, observando su hogar con desaprobación visible. «Es vieja, está decayendo. El vecindario ya no es lo que era. Deberían mudarse a algo más pequeño, más moderno, un departamento para personas mayores o algo así». Elena intentaba explicar que esa casa guardaba sus recuerdos, que cada rincón almacenaba momentos que nunca cambiarían por comodidades modernas. Pero Vanessa no entendía, o no quería. Julian se casó con Natalia, otra artista, sin hijos, viviendo vidas bohemias en amplios departamentos llenos de lienzos y esculturas. Julian visitaba un poco más que sus hermanos, pero sus visitas se sentían obligadas, apariciones breves donde siempre parecía distraído, pensando en su próxima exposición, su próxima venta, su próximo encargo. «Mamá, papá, entiendan que las carreras artísticas requieren atención total», decía Julian con sonrisas que nunca alcanzaban sus ojos. «Es ferozmente competitivo. No puedo permitirme distracciones o me quedo atrás. Pero pienso en ustedes. Siempre pienso en ustedes». Elena se preguntaba cómo alguien podía pensar siempre en personas a las que nunca llamaba. Nunca visitaba por más de 45 minutos. Nunca preguntaba más allá de un «¿cómo están?», que solo esperaba un bien automático. Miranda, la bebé, había sido antes la más dulce de todos. Había prometido que cuando creciera, construiría una casa hermosa para sus padres donde vivirían como reyes. Se casó con Eduardo, un arquitecto aún más exitoso de una familia aristocrática. Eduardo nunca ocultó su desprecio por los orígenes humildes de Miranda. Toleraba a Richard y Elena con un desdén apenas disimulado, viéndolos claramente como manchas en su existencia, por lo demás, perfecta. «Miranda, tus padres están llamando otra vez», decía Eduardo con audible molestia. «¿Puedes decirles que estamos ocupados? Tenemos esa cena con inversionistas y no tenemos tiempo para sus dramas». Y Miranda, la dulce Miranda a quien Elena había cuidado durante enfermedades infantiles, protegido durante desamores adolescentes, apoyado en los desafíos académicos, comenzó a poner excusas, demasiado ocupada con proyectos importantes, viajando por trabajo, reuniones que no podía cancelar. Siempre había algo más importante que visitar a las personas que le habían dado la vida. Elena notó el cambio primero. Las madres sienten estas cosas en los huesos. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, los hijos siempre apresurados por colgar. Las visitas se espaciaran más, y cuando sí visitaban, sus hijos miraban la casa con vergüenza, a sus esposas y suegros con una condescendencia apenas escondida. «Richard», dijo Elena una noche mientras yacían en su cama vieja, «¿has notado que los niños casi no visitan ya?». Richard suspiró profundamente. Por supuesto que lo había notado. También había notado cómo sus hijos miraban su hogar con vergüenza, cómo sus parejas y familias políticas
Los trataban con un desprecio apenas velado. Cómo a sus nietos se les enseñaba a mantener distancia emocional de sus abuelos. Pobres. Tienen sus propias vidas, respondió Richard, aunque su voz carecía de convicción. Son adultos exitosos con responsabilidades importantes. Es natural que estén ocupados. No, dijo Elena con la voz quebrándose. Esto es diferente. Yo también tuve padres. Incluso mientras criaba a nuestros hijos y trabajaba, siempre encontré tiempo para ellos. Siempre los visité. Siempre llamé. Siempre estuve presente. Esto es abandono, Richard. Nuestros hijos nos están abandonando poco a poco. Richard sostuvo a Elena mientras ella lloraba en silencio. Sentía el mismo dolor, pero no sabía qué podían hacer. Habían dado todo por sus hijos, sacrificado juventud, salud, sueños, y ahora que ya no eran útiles, estaban siendo descartados. Las cosas empeoraron cuando Richard sufrió un derrame cerebral menor. Domingo por la mañana, desayuno. De repente, un entumecimiento consumió su lado izquierdo. Elena vio de inmediato que algo catastrófico estaba ocurriendo. Llamó a la ambulancia, viajó con él al hospital, le sostuvo la mano durante todo el trayecto, susurrándole que todo estaría bien mientras el terror amenazaba con destrozarla por dentro. Los médicos dijeron que era un accidente cerebrovascular isquémico menor. Richard sobreviviría, pero necesitaría terapia física y medicamentos costosos de por vida. También advirtieron que tenía alto riesgo de otro derrame, uno, que tal vez no sería sobrevivible. Elena llamó a los 4 hijos desde el hospital, con la voz temblorosa mientras explicaba lo ocurrido. Esperaba que corrieran, que dejaran todo para estar con su padre en ese momento crítico. Marcus llegó 2 días después, alegando reuniones de trabajo inaplazables. Se quedó 30 minutos, hizo preguntas breves sobre la condición de su padre, y luego dijo que tenía que irse porque Lorena lo esperaba para una importante cena con clientes. «Pero tu padre necesita apoyo ahora», dijo Elena, incapaz de creer lo que escuchaba. «Marcus casi se muere». «¿No puedes quedarte más tiempo?» «Mamá, tengo responsabilidades», respondió Marcus con una frialdad escalofriante. «Tengo una familia que mantener, cuentas que pagar. Papá está bien ahora. Los doctores dijeron que se recuperará. No puedo descuidar mi trabajo por esto. Tengo obligaciones». Elena quiso gritar que Richard también tenía responsabilidades, que él también tenía una familia que mantener, cuentas que pagar, pero jamás dejó que eso le impidiera estar presente cuando sus hijos lo necesitaban. Quiso recordarle a Marcus todos esos turnos dobles que su padre trabajó para pagar su universidad, todas esas noches en que Richard durmió apenas 4 horas para terminar proyectos de carpintería que generarían suficiente dinero para el próximo semestre de Marcus. Pero se quedó en silencio porque el dolor en su garganta era demasiado grande para dejar pasar palabras. Vanessa llegó el mismo día que Marcus. Venía vestida elegantemente, con tacones que resonaban en los pasillos del hospital, bolso de diseñador en mano. Revisó los archivos médicos de su padre con una eficiencia clínica que habría sido admirable si hubiera venido acompañada de alguna emoción. Pero Vanessa examinó todo con la misma expresión que probablemente usaba con sus pacientes, profesional, distante, completamente desprovista de la conexión que uno esperaría de una hija con su padre enfermo. «El tratamiento es adecuado», dictaminó Vanessa después de revisar todo. «Los médicos están haciendo lo correcto. Papá se recuperará, aunque probablemente con algunas limitaciones físicas permanentes. Asegúrate de que tome los medicamentos a tiempo, mamá, y que asista a todas las sesiones de fisioterapia». «Vanessa», dijo Elena, casi en un susurro, «¿podrías quedarte con nosotros unos días? Tu padre necesita apoyo emocional, no solo médico». Vanessa revisó su reloj de diseñador, un gesto que Elena había llegado a odiar. «No puedo, mamá. Tengo cirugías programadas toda la semana. Mis pacientes me necesitan». «Tu padre también te necesita», respondió Elena, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. «Mamá, entiende», dijo Vanessa con un suspiro exasperado, como si Elena fuera una niña tonta incapaz de comprender conceptos obvios. «Soy doctora. Tengo responsabilidades con decenas de familias. No puedo descuidar a todos esos niños enfermos solo porque papá tuvo un derrame menor. Además, tú estás aquí para cuidar. Para eso están las esposas». Y con eso, Vanessa se fue,
sus tacones resonando por el pasillo, dejando a Elena allí de pie, sintiéndose completamente invisible, completamente inútil. Julian ni siquiera fue al hospital. Llamó por teléfono, su voz sonaba distante, casi distraída. «Mamá, me encantaría ir, pero estoy en plena preparación de mi próxima exposición y es increíblemente estresante. Además, seguro que papá está bien, ¿no? Los médicos saben lo que hacen. Dale mis mejores deseos y dile que lo llamaré pronto». Elena colgó sin responder. Su hijo, el artista sensible que antes lloraba ante cualquier injusticia, el niño que había sido tan empático que no soportaba ver sufrir a otros, ahora consideraba que una exposición era más importante que estar con su padre tras un derrame. Miranda tampoco fue. Envió flores caras al hospital, rosas importadas que probablemente costaron $200, con una tarjeta que decía: «Recupérate pronto, papá, te queremos». Lamentamos no poder estar ahí, pero estamos en medio de un proyecto crucial. Elena miró esas flores caras y sintió que algo se rompía dentro de ella. Su hija había gastado probablemente $200 en flores, pero no pudo tomarse un día para visitar a su padre. ¿Qué les había pasado a sus hijos? ¿Cuándo el dinero, el éxito, el estatus social se volvieron más importantes que la familia? Richard pasó una semana hospitalizado. Elena no se apartó de su lado. Durmió en una silla incómoda junto a su cama. Comió la terrible comida del hospital. Se negó a irse a casa incluso cuando las enfermeras le rogaban que descansara. Durante esa semana entera, sus 4 hijos llamaron 1 o 2 veces cada uno. Conversaciones breves donde preguntaban cómo estaba papá y luego inventaban excusas para colgar rápido. Cuando finalmente dieron de alta a Richard, Elena tuvo que llevarlo a casa, en taxi, porque ninguno de sus hijos estaba disponible para recogerlos. Marcus tenía una reunión importante. Vanessa estaba en cirugía. Julian estaba instalando su exposición. Miranda estaba presentando un proyecto a un cliente crucial. El viaje en taxi fue silencioso. Elena sostuvo la mano de Richard, sintiendo cómo temblaba levemente por los efectos del derrame. Richard miraba por la ventana con los ojos húmedos y Elena sabía que estaba pensando lo mismo que ella. Sus hijos los habían abandonado. Los meses siguientes fueron brutales. Richard necesitaba fisioterapia 3 veces por semana. Cada sesión costaba $70 que apenas podían pagar. Sus medicamentos mensuales costaban $400. Elena también comenzó a tener problemas de salud. Su artritis empeoraba cada día. Algunos días no podía abrir sus propias manos sin gritar de dolor. También desarrolló hipertensión, probablemente por el estrés de cuidar a Richard y preocuparse por el dinero. Elena llamó a sus hijos pidiendo ayuda, no mucha, solo un poco para cubrir medicamentos y terapias. Pero la respuesta que recibió la destruyó. «Mamá», dijo Marcus con evidente fastidio, «ya no somos niños. No podemos seguir dependiendo de ti, ni tú de nosotros. Cada quien tiene que resolver sus propios problemas. Lorena y yo tenemos gastos enormes. Los niños van a escuelas privadas carísimas. Tenemos 2 autos que mantener, una hipoteca que pagar. No podemos estar subsidiando sus gastos médicos». Subsidio. Su hijo consideraba que ayudar a sus padres enfermos era un subsidio. Elena se quedó sin palabras. Vanessa fue más directa. «Mamá, deberías haber ahorrado para tu vejez. Te dije hace años que vendieras esa casa vieja y te mudaras a un lugar más pequeño para guardar dinero, pero no escuchaste. Ahora no puedes venir a pedirnos que arreglemos tus problemas financieros. Yo tengo mi vida, mi carrera. Ya hice suficiente cuando me criaste. Esa fue tu decisión, tu responsabilidad». Elena colgó sin poder respirar. Vanessa realmente había dicho que criarla había sido su responsabilidad, como si los hijos no tuvieran ninguna obligación moral hacia sus padres ancianos. Julian fue evasivo. «Mamá, sabes que el mundo del arte es inestable. Algunos meses gano bien, otros apenas sobrevivo. No puedo comprometerme a ayudarte económicamente de manera regular. Además, papá tiene seguro del gobierno, ¿no? Eso debería cubrir sus necesidades básicas. El seguro del gobierno cubría muy poco. ¿Cómo Julian sabría si se hubiera molestado en preguntar o investigar? Miranda dolió más que todos. Ella, la bebé que una vez dijo que cuando creciera construiría una casa hermosa para sus padres, para que vivieran como reyes. «Mamá, tengo que ser honesta.
dijo Miranda con una voz que sonaba ensayada, como si hubiera practicado ese discurso. Eduardo y yo hemos estado hablando y creemos que deberían considerar vender la casa. Es demasiado grande para 2 personas mayores. El mantenimiento debe ser un infierno y el vecindario ya no es lo que era. ¿Podrían venderla? Dividir el dinero entre los 4 hermanos como herencia anticipada y ustedes podrían mudarse a una residencia para mayores o a un departamento más pequeño y manejable. Elena sintió como si alguien la hubiera abofeteado. Miranda, dijo con la voz temblorosa, ¿estás sugiriendo que vendamos nuestra casa, la casa donde los criamos a todos ustedes, para darles dinero como herencia anticipada? No lo veas así, mamá, respondió Miranda adoptando un tono defensivo. Piénsalo como una inversión inteligente en su futuro. Con su parte del dinero podrían pagar sus gastos médicos sin problemas. Es una solución que beneficia a todos. Beneficia a todos excepto a tu padre y a mí, dijo Elena, sintiendo una furia que no sentía desde hacía años. Esta casa es nuestro hogar, Miranda. Vivimos aquí. Nuestros recuerdos están aquí. No vamos a venderla para darles dinero. Estás siendo egoísta, mamá, respondió Miranda con frialdad. Cuando mueran, la casa será nuestra de todos modos. ¿No sería mejor venderla ahora que todos pueden beneficiarse, incluyéndolos a ustedes? Elena colgó sin responder. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Se sentó en el sofá, ese viejo sofá donde había pasado tantas noches, amamantando a sus bebés, consolando a sus hijos de pesadillas, esperando que sus adolescentes regresaran de sus primeras citas, y lloró. Lloró como no lloraba en décadas, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, con un dolor tan profundo que sintió que la partía en dos. Richard salió del dormitorio caminando lentamente con su bastón. El derrame había dejado su lado izquierdo debilitado y ahora caminaba con dificultad. Se sentó junto a Elena y la abrazó, ambos sabiendo que no existían palabras capaces de consolar el dolor que sentían. «Nos equivocamos», susurró Richard, con la voz rota por la emoción. «Creímos que dándoles todo, sacrificándonos por ellos, criándolos para que fueran exitosos, los estábamos preparando para la vida. Pero lo único que hicimos fue criar a 4 extraños egoístas, que solo piensan en el dinero». Elena no respondió porque no había nada que decir. Richard tenía razón. De alguna manera, en algún punto del camino, habían fallado como padres, no en dar amor, porque les habían dado todo, no en dar oportunidades, porque se habían sacrificado hasta el agotamiento para darles todas las oportunidades. Quizá fallaron en enseñarles la gratitud, la lealtad, lo que realmente significa ser familia. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Los 4 hijos comenzaron a llamar más seguido, pero no para preguntar cómo estaban sus padres. Llamaban para presionarlos con la venta de la casa. Se habían reunido entre ellos. Habían hecho cálculos. Habían contratado a un tasador sin permiso de Carmen y Fernando. La casa, ubicada en un barrio que con los años se había vuelto muy codiciado, valía aproximadamente $1.200.000. «Piénsenlo bien», le decía Daniel a Carmen cada vez que llamaba. «Ustedes podrían quedarse con $300.000 para ustedes y distribuir los otros. $900.000 entre nosotros 4. Esos son $225.000 para cada uno. Con $300.000 ustedes podrían vivir cómodamente el resto de sus vidas, pagar todas sus medicinas, incluso viajar un poco. Pero Carmen y Fernando no querían viajar. Querían quedarse en su casa, morir en su casa, la casa que habían comprado 45 años atrás, cuando los 4 hijos eran pequeños. Cada rincón de esa casa tenía un recuerdo. El marco de la puerta de la cocina, donde habían marcado la estatura de sus hijos cada año, el jardín donde Fernando había construido un columpio para los niños, la habitación donde Carmen había cosido 1000 vestidos mientras sus hijos dormían, el comedor donde habían celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeño triunfo de sus hijos. «No», dijo Fernando con firmeza cuando los 4 hijos aparecieron juntos una tarde para hablar seriamente sobre la casa. «Esta casa no está en venta. Mientras su madre y yo estemos vivos, esta casa es nuestro hogar. Cuando muramos, entonces podrán hacer lo que quieran con ella. Pero no antes.
La expresión en los rostros de sus 4 hijos fue de incredulidad, seguida de una furia apenas contenida. «Papá, estás siendo ridículo», dijo Vanessa con voz cortante. «Eres un anciano con problemas de salud, sin ingresos suficientes. Es irresponsable aferrarte a una propiedad tan valiosa cuando podrías venderla y vivir cómodamente». «Ya vivimos cómodamente», respondió Carmen. «No necesitamos lujos, solo necesitamos nuestro hogar». «¿Y nosotros?», preguntó Julián alzando la voz. «¿Acaso los padres no se supone que deben dejar algo a sus hijos? Se aferran egoístamente a una casa que será nuestra de todos modos cuando ustedes mueran. ¿Por qué no dárnosla ahora que realmente la necesitamos?» Carmen miró a su hijo, ese hijo que alguna vez había sido tan sensible, tan empático, y vio a un completo desconocido. «¿La necesitan?», preguntó Carmen con una calma que no sentía. «Julián, tú vives en un departamento de 200 metros cuadrados. Vanessa, conduces un coche que cuesta más de lo que tu padre ganó en toda su vida. Daniel, tus hijos van a colegios privados donde la mensualidad es más de lo que nosotros gastamos en comida en un año. Miranda, tú vives en una mansión con 6 habitaciones. Ninguno de ustedes necesita este dinero. Lo quieren. Es distinto. Lo merecemos», dijo Miranda con una voz fría como el hielo. «Después de todo lo que hemos logrado, después de construir nuestras vidas a pesar de venir de un hogar tan modesto, merecemos ese dinero». Las palabras de Miranda resonaron en el silencio que siguió como una sentencia de muerte. Carmen sintió que algo moría dentro de ella en ese instante. No dolor, no rabia. Algo más devastador. La muerte de la ilusión. La ilusión de que sus hijos eran buenas personas. La ilusión de que el amor que ella y Richard les habían dado había formado adultos con valores. La ilusión de que la familia significaba algo. «Váyanse», dijo Fernando con una voz que Carmen nunca le había escuchado. Era una voz dura, definitiva, llena de una autoridad que no admitía discusión. «Váyanse ahora mismo de mi casa, los 4». Los hijos se miraron entre sí, claramente sin esperar esa reacción. «Papá», empezó Daniel, pero Fernando lo interrumpió. «Dije que se vayan. Ya escuché suficiente. Vinieron a mi casa, la casa que compré con el sudor de mi frente, la casa donde los crié a todos, ustedes, y tienen la desfachatez de decirme que debería venderla para que ustedes tengan más dinero. Dinero que no necesitan, que solo quieren. Así que váyanse y no regresen hasta que puedan tratarnos con el respeto que merecemos». Daniel se puso rojo de furia. «Perfecto. Pero recuerda esto, papá. Cuando estés viejo y senil, cuando necesites que alguien te cambie los pañales y te dé de comer, no vengas a pedirnos ayuda. Porque si no quieres ayudarnos ahora, nosotros no te ayudaremos cuando llegue ese momento». «Ya estoy viejo», respondió Fernando con una tristeza profunda en la voz. «Y ya necesito ayuda. Y ninguno de ustedes está aquí. Así que su amenaza llega tarde». Los 4 hijos se fueron ese día, y durante las semanas siguientes no hubo ningún contacto. Carmen pensó que quizá, solo quizá, sus hijos reflexionarían sobre su comportamiento. Pensó que tal vez se darían cuenta de lo crueles que habían sido. Pero se equivocó. Lo que hicieron después fue algo que Carmen jamás, ni en sus peores pesadillas, habría podido imaginar. Todo comenzó con llamadas de acoso. Los 4 hijos se turnaban para llamar a todas horas del día y la noche, presionando, manipulando, amenazando. Cuando Carmen y Fernando dejaron de contestar el teléfono, empezaron a aparecer sin aviso, tocando la puerta a las 6 de la mañana, llegando a las 11 de la noche, interrumpiendo comidas, siestas, los escasos momentos de paz que Carmen y Fernando tenían. «Solo firmen los papeles», decía Vanessa cada vez que aparecía. «Es fácil, es rápido y todos podremos seguir con nuestras vidas». «Están siendo increíblemente egoístas», añadía Daniel. «Piensen en sus nietos. Max necesita ortodoncia que cuesta miles de dólares. Victoria quiere ir a un campamento de verano en Europa. ¿Van a negarles esas oportunidades solo porque ustedes son tercos?» Carmen quería gritar que ella y Fernando habían pagado todas las necesidades de sus hijos, sin que nadie les diera nada, que se habían dejado la vida trabajando para darles lo que ellos nunca tuvieron. Y ahora sus hijos no podían pagar la ortodoncia de sus propios
hijos sin vender la casa de sus padres. La presión era constante, implacable, agotadora. Carmen comenzó a perder peso por el estrés. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que escuchaba un coche detenerse frente a la casa, el corazón le latía con pánico, pensando que serían sus hijos llegando otra vez a acosarlos. Fernando también sufría. Su presión arterial, que después del derrame se había mantenido bajo control, comenzó a subir peligrosamente. El médico les advirtió que el estrés podía causarle otro derrame, uno que esta vez podría ser fatal. Y entonces, una noche de abril, ocurrió lo impensable. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando los 4 hijos llegaron juntos. Carmen y Fernando estaban cenando tranquilos, tratando de disfrutar un momento de paz, cuando escucharon el timbre. «No abras», susurró Carmen. «Quizás se vayan si no abrimos». Pero los 4 hijos no se fueron. En cambio, Daniel sacó una llave que debería haber devuelto años atrás, pero que claramente había conservado. Entró sin permiso y los 4 pasaron. «Tenemos que hablar», dijo Daniel con un tono que no admitía discusión. «Hemos hablado suficiente», respondió Fernando, poniéndose de pie con dificultad. «Les dije que no regresaran hasta que pudieran tratarnos con respeto». «El respeto funciona en ambos sentidos, papá», dijo Vanessa fríamente. «Y tú no nos estás respetando a nosotros ni a nuestras necesidades». Lo que siguió fue una de las discusiones más horribles que Carmen había presenciado en su vida. Los 4 hijos, al unísono, presionando a sus padres de maneras cada vez más agresivas. Les decían que eran egoístas, que eran tercos, que estaban arruinando la vida de sus nietos. Les decían que la casa era demasiado grande para ellos, que no podían mantenerla adecuadamente, que el jardín estaba descuidado, que la pintura se estaba cayendo. «Mírate, papá», dijo Julián con crueldad. «Apenas puedes caminar. ¿Cómo vas a mantener esta casa? ¿Cómo subirás escaleras cuando estés aún más viejo? Esta casa tiene un solo piso», respondió Fernando con voz temblorosa. «No hay escaleras que subir». Pero Julián ignoró la lógica porque nunca se trató de lógica. Se trató del dinero. Siempre se trató del dinero. La discusión subió y subió de tono hasta que finalmente, con una sincronización que sugería que lo habían planeado, los 4 hijos dieron un ultimátum. «Tienen 2 semanas», dijo Marcos con voz dura. «2 semanas para firmar los papeles de venta. Ya tenemos un comprador interesado dispuesto a pagar el precio completo. Si no firman en 2 semanas, tomaremos medidas legales». «¿Medidas legales?», preguntó Carmen, incapaz de creer lo que oía. «¿Nos van a demandar?». «Buscaremos que los declaren incompetentes», explicó Vanessa con frialdad clínica. «Papá tuvo un derrame. Tiene dificultades cognitivas evidentes. Un juez podría determinar que ya no es capaz de tomar decisiones financieras importantes y nombraría a uno de nosotros como su tutor legal. Y entonces venderíamos la casa de todas formas». «Tu padre no tiene ninguna dificultad cognitiva», dijo Carmen alzando la voz de forma casi histérica. «Está perfectamente lúcido. Esto es monstruoso, Vanessa. ¿Cómo puedes siquiera pensar en hacer algo así?» «2 semanas», repitió Marcos ignorando las lágrimas de su madre. «Piénsenlo bien, porque si no cooperan, les prometo que lo haremos por la fuerza. Y cuando terminemos, no solo habrán perdido la casa, también habrán gastado una fortuna en abogados. Es mejor que acepten ahora, mientras aún pueden quedarse con algo». Y con eso, los 4 hijos se marcharon de la casa, dejando a Carmen y Fernando completamente destrozados. Esa noche ninguno de los 2 pudo dormir. Carmen lloró en silencio mientras Fernando la abrazaba, él mismo luchando por contener sus propias lágrimas. «¿Cómo llegamos a este punto?», preguntó Carmen entre sollozos. «¿Cómo se convirtieron los bebés que cargamos, los niños que criamos con tanto amor, en estos monstruos codiciosos?» «No lo sé», susurró Fernando. «No lo sé». Los días siguientes fueron agonizantes. Carmen y Fernando consultaron a un abogado, gastando dinero que apenas tenían para recibir asesoría legal. El abogado les dijo que técnicamente sus hijos no tenían base para demostrar incompetencia, pero que el proceso legal en sí sería largo, estresante y costoso. Les recomendó considerar hacer un testamento muy claro especificando sus deseos e incluso vender la casa ellos mismos y mudarse a un lugar más pequeño para tener paz. «Pero no quiero mudarme»,
dijo Carmen al abogado con voz desesperada. Esta es mi casa. Aquí es donde quiero morir. El abogado suspiró con empatía. Señora, veo casos como este todo el tiempo. Hijos esperando que sus padres mueran para heredar. Es triste, pero es la realidad. Mi consejo es que protejan su tranquilidad. El dinero va y viene, pero la paz mental no tiene precio. Carmen y Fernando salieron de la oficina del abogado sintiéndose aún más derrotados. Era su única opción realmente ceder a las exigencias egoístas de sus hijos. Llegó la noche del 22 de abril, la noche que lo cambiaría todo. Los 4 hijos llegaron exactamente a las 7 de la tarde. Venían preparados con documentos legales, con bolígrafos caros, con expresiones de determinación. Se acabó el tiempo, anunció Marcos sin siquiera saludarlos. O firman ahora o mañana mismo iniciamos el proceso legal. Fernando y Carmen se miraron. En ese momento, sin decir una sola palabra, ambos entendieron lo mismo. No iban a firmar, no iban a rendirse, no iban a permitir que sus hijos les robaran lo único que les quedaba. No, dijo Fernando con voz clara y firme. No vamos a firmar. Esta es nuestra casa y aquí nos quedamos. Si quieren demandarnos, adelante, pero no vamos a facilitarles nada. La expresión en el rostro de sus 4 hijos cambió de expectativa a pura furia. ¿Saben qué?, dijo Vanessa con voz venenosa. Estoy harta. Si quieren ser tan tercos, pues arréglenselas solos. No esperen ninguna ayuda de nosotros jamás. Nunca esperamos ayuda, respondió Carmen con una dignidad que incluso la sorprendió. Nunca nos han ayudado, así que sus amenazas no significan nada. Perfecto, dijo Marcos con la cara roja de ira. Entonces desde este momento los desheredamos oficialmente como padres. No nos vuelvan a llamar. No esperen vernos. No cuenten con nosotros para nada. Están solos. Ya estábamos solos, susurró Fernando. Pero ninguno de sus hijos lo escuchó porque ya estaban saliendo de la casa, dando portazos, gritándose entre ellos sobre lo que harían después. Carmen y Fernando se quedaron allí en la sala, temblando, abrazándose. Y entonces Carmen notó algo terrible sobre la mesa. Los documentos que sus hijos habían dejado no eran solo papeles de venta, eran documentos de desalojo. Sus propios hijos habían preparado documentos de desalojo, literalmente planeando expulsarlos de su propia casa. «Fernando», susurró Carmen con voz quebrada, «mira esto, iban a desalojarnos. Literalmente iban a echarnos de nuestra casa». Fernando tomó los papeles con manos temblorosas y allí estaba, en blanco y negro, una orden de desalojo que sus hijos habían preparado de antemano, probablemente pensando usarla si Fernando y Carmen no cooperaban. Esa noche ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Alrededor de las 2 de la madrugada, Carmen se despertó con un olor extraño. Le tomó un momento identificarlo, pero cuando lo hizo, el pánico la inundó por completo. «¡Humo, Fernando!», gritó, sacudiendo a su marido. «¡Hay humo! La casa se está incendiando». Se levantaron tan rápido como sus cuerpos ancianos se lo permitieron. El humo venía de la cocina y cuando llegaron allí, vieron llamas saliendo de uno de los gabinetes. Carmen corrió al teléfono para llamar a los bomberos mientras Fernando intentaba apagar el fuego con un extintor viejo que apenas funcionaba. Los bomberos llegaron en 15 minutos, pero el daño ya estaba hecho. La cocina quedó destruida. El humo había dañado gran parte de la sala. Los bomberos dijeron que la casa no era habitable en ese estado. Necesitaba reparaciones extensas que costarían al menos $50,000. $50,000 que Carmen y Fernando no tenían. El jefe de bomberos explicó que el incendio había comenzado por un cortocircuito en el cableado viejo de la cocina. Fue un accidente, pero uno que dejó a Carmen y Fernando sin hogar esa noche. ¿Tienen familia que pueda alojarlos mientras reparan la casa?, preguntó el jefe de bomberos con verdadera preocupación. Carmen y Fernando se miraron. Técnicamente tenían 4 hijos. Pero después de lo que había ocurrido apenas horas antes, después de que sus propios hijos los desheredaran, ¿realmente podían pedirles ayuda? «Intentaremos llamarlos», dijo Carmen sin convicción. Los bomberos se fueron después de asegurarse de que la estructura de la casa era segura y de que no había riesgo de nuevos incendios. Carmen y Fernando se quedaron en su jardín delantero a las 4 de la madrugada,
mirando su casa dañada sin saber qué hacer. Carmen llamó a Marcos. El teléfono sonó y sonó hasta que pasó al buzón de voz. Llamó a Vanessa, lo mismo. Julián no contestó. Miranda tampoco. Intentó enviar mensajes de texto explicando la emergencia, la casa en llamas, que necesitaban un lugar donde quedarse aunque fuera por una noche. Nada. Silencio absoluto de los cuatro. Finalmente, a las 5 de la mañana, empezó a llover. No una lluvia suave, sino una tormenta torrencial, como si el cielo mismo llorara por la tragedia de Carmen y Fernando. «No podemos quedarnos aquí bajo la lluvia», dijo Fernando tosiendo por el humo que había inhalado. «Nos vamos a enfermar». «¿A dónde vamos a ir?», preguntó Carmen, sintiendo cómo la desesperación absoluta se apoderaba de ella. «No tenemos dinero para un hotel». «Nuestros hijos no contestan». «No tenemos a nadie, Fernando». «No tenemos a nadie en el mundo entero». Fernando abrazó a Carmen bajo la lluvia, ambos temblando, ambos llorando. «Intentemos llamar a los chicos una vez más», dijo Fernando. «No pueden ser tan crueles como para dejarnos en la calle bajo la lluvia. Intentemos una vez más». Pero Carmen conocía la verdad. Sus hijos podían ser exactamente así de crueles, y estaban a punto de demostrarlo. Tomaron un taxi con los últimos $100 que Fernando tenía en su billetera. El conductor, un hombre mayor de unos 60 años, miró a la pareja empapada con preocupación. «¿Están bien?», preguntó. «¿Les pasó algo?». «Hubo un incendio en nuestra casa», explicó Carmen con voz temblorosa. «Vamos a quedarnos con nuestro hijo unos días». El conductor asintió, pero Carmen pudo ver la inquietud en sus ojos a través del retrovisor. Llegaron a la casa de Marcos a las 5:30 de la mañana. Era una casa enorme en un barrio exclusivo, con un jardín perfectamente cuidado y 2 autos caros en la entrada. Carmen y Fernando caminaron hasta la puerta, empapados, tosiendo, temblando de frío. Fernando tocó el timbre. Esperaron. Tocó de nuevo. Finalmente, después de varios minutos, Marcos abrió la puerta en bata, su expresión de molestia transformándose en shock al ver a sus padres. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con la voz áspera de recién levantado. «Hubo un incendio», explicó Fernando rápidamente. «La casa, la cocina se quemó. No podemos quedarnos ahí. Solo necesitamos un lugar para unos días mientras arreglamos las cosas». Marcos miró a sus padres empapados, vio sus rostros desesperados y por un momento Carmen creyó que vería compasión en los ojos de su hijo mayor. Pero lo que vio fue algo mucho peor. Calculó. «¿Un incendio?», dijo Marcos lentamente. «Qué conveniente». «¿Conveniente?», repitió Carmen sin entender. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que es muy conveniente que haya un incendio justo después de que dijeron que no iban a vender la casa», respondió Marcos con frialdad. «Ahora van a necesitar dinero para reparaciones, ¿no? Dinero que no tienen. Así que van a tener que vender de todas formas». Carmen no podía creer lo que estaba oyendo. «Marcos, fue un accidente, un cortocircuito. Los bomberos lo confirmaron. No tiene nada que ver con...». «No pueden quedarse aquí», la interrumpió Marcos. «Lorena no lo permitiría. Ella tiene estándares muy altos para su casa y bueno, ya entienden». «Pero somos tus padres», dijo Fernando con la voz quebrándose. «Hijo, por favor, solo por una noche. Estamos empapados. Estoy enfermo. Tu madre está temblando. Por favor». Marcos miró por encima del hombro, como verificando que Lorena no estuviera escuchando. Luego volvió a mirar a sus padres y, con una voz completamente vacía de emoción, dijo: «Lo siento, pero no. Si quieren ayuda, vendan la casa. Esa es la única manera en que los ayudaremos». Y cerró la puerta. Carmen y Fernando se quedaron ahí bajo la lluvia torrencial, mirando esa puerta cerrada. El taxi que los había traído ya se había ido. No tenían dinero para otro. No tenían a dónde ir. «Intentemos con Vanessa», dijo Fernando, aunque su voz ya no tenía esperanza. Caminaron 40 minutos bajo la lluvia hasta llegar a la casa de Vanessa. Cada paso era una agonía. Las piernas de Fernando apenas respondían, debilitadas por el derrame cerebral y ahora por el cansancio y el frío. Carmen tosía constantemente. El humo del incendio le había irritado los pulmones. Cuando llegaron al edificio donde vivía, Vanessa, un lujoso complejo de apartamentos con seguridad. En la entrada ni siquiera pudieron entrar. El guardia de seguridad los detuvo. «¿A dónde van?», preguntó con suspicacia,
observando su apariencia empapada y desaliñada. «Venimos a ver a nuestra hija, Vanessa Ruiz», explicó Carmen. «Vive en el penthouse». El guardia hizo una llamada. Después de un minuto, colgó y negó con la cabeza. «La doctora Ruiz dice que no espera visitas y que no pueden subir». «Por favor», suplicó Carmen, «dígale que es una emergencia. Hubo un incendio en nuestra casa. Por favor, al menos déjenos hablar con ella». El guardia hizo otra llamada. Esta vez la conversación fue más larga. Finalmente colgó con una expresión incómoda. «La doctora Ruiz dice que si de verdad es una emergencia, deberían ir a un refugio. No puede ayudarlos porque mañana tiene cirugías temprano y necesita descansar». Carmen sintió como si alguien le arrancara el corazón del pecho. Vanessa, su hija, la niña a quien amamantó, la criatura a la que cuidó durante sus ataques de asma, la adolescente a la que sostuvo en cada crisis, la estaba rechazando y enviando a un refugio. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia y el guardia, mirándolos con una mezcla de lástima e incomodidad. Siguiente parada, la casa de Julián. Pero Julián ni siquiera abrió la puerta. Gritó desde dentro que se fueran, que lo dejaran en paz, que ya había dejado claro que no quería involucrarse en sus dramas. Finalmente, llegaron a la casa de Miranda, su bebé, su niña pequeña. Cuando por fin llegaron, Carmen y Fernando apenas podían caminar. Estaban completamente empapados, temblando sin control, tosiendo sin parar. Fernando tenía fiebre. Carmen podía sentir el calor irradiar de su piel. Miranda abrió la puerta, pero no los dejó entrar. Se quedó en el marco, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Mamá, papá», dijo con voz tensa. «Eduardo dice que no pueden quedarse aquí. Dice que si los dejo entrar, él se va y no puedo arriesgar mi matrimonio por esto». «Por esto», repitió Carmen, incapaz de creer lo que oía. «Miranda, somos tus padres. Hubo un incendio, no tenemos a dónde ir. ¿Y tú llamas a esto esto?» «Lo siento», dijo Miranda, pero sus ojos estaban secos, sin lágrimas, sin verdadero arrepentimiento. «Pero ustedes tomaron su decisión cuando se negaron a vender la casa. Ahora tienen que vivir con las consecuencias». «Las consecuencias de querer quedarnos en nuestra propia casa», dijo Fernando con una voz tan débil que apenas era un susurro. «¿Ese es nuestro crimen? Tienen que irse», dijo Miranda mirando nerviosamente hacia adentro. «Eduardo se va a despertar y si los ve aquí van a haber problemas». Y cerró la puerta. Carmen y Fernando se quedaron allí bajo una lluvia que no cesaba. Eran las 8 de la mañana. Llevaban 3 horas caminando de casa en casa, siendo rechazados por cada uno de sus 4 hijos. «No tenemos a nadie», susurró Carmen con la voz completamente rota. «Dios mío, Fernando, no tenemos a nadie en el mundo entero». Fernando abrazó a Carmen, ambos temblando violentamente bajo la lluvia. «Lo siento», susurró Fernando empezando a llorar. «Lo siento tanto, mi amor. Te fallé. Te prometí que siempre te protegería, que siempre cuidaría de ti. Y ahora míranos, estamos en la calle, empapados, enfermos, sin nadie que nos ayude. Te fallé». «No me fallaste», sollozó Carmen. «No fallamos nosotros, fallaron ellos. Nuestros hijos nos fallaron». No sabían cuánto tiempo estuvieron allí bajo la lluvia, abrazados, llorando. Podrían haber sido minutos u horas. Todo se volvió borroso. Carmen sentía como si flotara, la conciencia entrando y saliendo. Sabía que estaba en shock, probablemente con hipotermia también. Finalmente Fernando tomó la mano de Carmen. «Tenemos que movernos», dijo. «Si nos quedamos aquí, vamos a morir». Caminaron sin rumbo por las calles de la ciudad. La lluvia había disminuido un poco, pero seguía cayendo. La gente pasaba en autos, cómodamente seca, sin mirar 2 veces a 2 ancianos empapados con viejas, maletas caminando sin dirección bajo la lluvia. 2 ancianos empapados con 2 maletas viejas caminando sin rumbo. Nadie se detenía. Nadie preguntaba si necesitaban ayuda. Carmen pensó en todas las veces que había ayudado a otros. Todas las veces que cosió ropa gratis para familias que no podían pagar. Todas las veces que dio comida a vecinos que pasaban por dificultades. Todas las veces que cuidó hijos ajenos sin cobrar. Y ahora, cuando ella necesitaba ayuda, no había nadie. Finalmente encontraron refugio bajo el toldo de una tienda cerrada.
Se sentaron en el suelo frío, acurrucados, intentando conservar algo de calor. Fernando había dejado de hablar. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. «¿Fernando?», susurró Carmen sacudiéndolo suavemente. «Fernando, por favor, no te duermas. Tienes que mantenerte despierto». Pero Fernando no respondía. Carmen podía sentirlo temblar violentamente, su cuerpo luchando contra la hipotermia. Carmen empezó a rezar. Rezó con más fervor del que había rezado en toda su vida. Rezó para que alguien cualquiera los viera y ofreciera ayuda. Rezó para que sus hijos reconsideraran y salieran a buscarlos. Rezó para que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Fue entonces cuando un auto se detuvo frente a ellos. Un Mercedes negro, elegante, claramente el auto de alguien importante. Carmen ni siquiera levantó la vista. Estaba demasiado exhausta, demasiado derrotada. Se abrió la puerta del auto y alguien bajó. Carmen escuchó pasos acercarse y finalmente levantó la vista. Era un hombre de unos 55 años, elegantemente vestido con un traje costoso y un abrigo de lana. Sostenía un gran paraguas que lo protegía de la lluvia. El hombre se acercó y se arrodilló frente a Carmen y Fernando. Sus ojos mostraban una preocupación genuina que Carmen no había visto en mucho tiempo. «Señora, señor», dijo el hombre con voz amable. «¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?» «¿Por qué?», preguntó Carmen apenas audible. «Porque nos ayuda. Ni siquiera nos conoce». Marcos sonrió tristemente. «Hace 5 años perdí a mi madre», explicó. «Murió sola en un asilo porque yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio empresarial para visitarla. Todos los días me arrepiento. Todos los días desearía poder volver atrás y pasar más tiempo con ella. Cuando los vi ahí bajo la lluvia, me recordaron tanto a mí, madre, que sentí que era una oportunidad para hacer lo correcto». Marcos hizo una pausa, limpiándose discretamente una lágrima. Y cuando escuché su historia, cuando me contaron sobre sus hijos, sentí una furia que no había sentido en años, porque sus hijos están cometiendo el mismo error que yo cometí, pero peor, mucho peor. Y si puedo evitar que lo lamenten el resto de sus vidas, entonces eso es lo que voy a hacer. Esa noche Carmen durmió por primera vez en días. No fue un sueño profundo ni pacífico. Estuvo lleno de pesadillas y sobresaltos, pero al menos estaba cálida, seca, y Fernando estaba vivo a su lado en la cama del hospital, respirando con asistencia de oxígeno, pero vivo. Al día siguiente, Marcos regresó como prometió. Llegó acompañado de un abogado. «He estado pensando en su situación», dijo Marcos sin rodeos, «y tengo una propuesta». Durante la siguiente hora, Marcos explicó su plan. Pagaría las reparaciones de la casa de Carmen y Fernando. También pagaría todos sus gastos médicos y les proporcionaría una pensión mensual para vivir cómodamente. No era caridad, explicó. Lo consideraba una inversión en justicia. Pero había más. Marcos quería enviar un mensaje a los hijos de Carmen y Fernando, y tenía los medios y los contactos para hacerlo. «Con su permiso», dijo Marcos mirándolos seriamente, «me gustaría investigar la situación financiera de sus hijos, y también me gustaría hacer pública su historia, no por venganza, sino por justicia, para que otras familias vean lo que puede ocurrir cuando el éxito y el dinero corrompen valores fundamentales». Carmen y Fernando se miraron. Una parte de ellos aún quería a sus hijos. Aún esperaba que todo fuera una pesadilla. Pero otra parte, la parte que había caminado horas bajo la lluvia siendo rechazada una y otra vez, quería justicia. Pero había más. Marcos quería enviar un mensaje a los hijos de Carmen y Fernando, y tenía los medios y los contactos para hacerlo. «Con su permiso», dijo Marcos mirándolos seriamente, «me gustaría investigar la situación financiera de sus hijos, y también me gustaría hacer pública su historia, no por venganza, sino por justicia, para que otras familias vean lo que puede ocurrir cuando el éxito y el dinero corrompen valores fundamentales». Carmen y Fernando se miraron. Una parte de ellos aún quería a sus hijos. Aún esperaba que todo fuera una pesadilla. Pero otra parte, la parte que había caminado horas bajo la lluvia siendo rechazada una y otra vez, quería justicia. «Haga lo que tenga que hacer», dijo Fernando con voz débil pero firme. «Nuestros hijos nos abandonaron. Es hora de que enfrenten las consecuencias.
Lo que Marcos descubrió en su investigación sorprendió a todos, incluidos Carmen y Fernando. Marcos no solo era próspero, tenía 3 negocios en auge. Era multimillonario varias veces. Vivía en un lujo obsceno mientras sus padres luchaban por pagar medicamentos. Vanessa ganaba más de $30,000 mensuales solo con su clínica, sin contar conferencias y publicaciones. Su penthouse había costado 1.200.000. 2 autos de lujo. Gastaba en ropa al mes más de lo que sus padres gastaban en comida en un año. Julian, el artista en apuros, vendía sus cuadros por sumas exorbitantes. Una de sus obras se había vendido recientemente por $500,000. Su modesto apartamento valía más de 1 millón. Tenía más dinero en el banco del que sus padres habían ganado en toda su vida. Y Miranda, la arquitecta, era socia en una firma que manejaba proyectos multimillonarios. Su casa, la mansión donde cerró la puerta en la cara de sus padres, valía 2,5 millones. Ella y su esposo vivían en lujo absoluto. Ninguno necesitaba el dinero de la venta de la casa de sus padres. Lo querían por pura codicia, pura avaricia. Pero había más. Marcos descubrió algo que ni Carmen ni Fernando sabían. Cuando Fernando había construido su taller de carpintería décadas atrás, había sido más exitoso de lo que él mismo creía. La propiedad donde estuvo su taller, que Fernando vendió al retirarse a los 60, y 5 por apenas $200,000 para asegurar una jubilación modesta, ahora valía 5 millones debido al desarrollo de la zona. Fernando había vendido la propiedad a un desarrollador, que le ofreció 200,000, diciéndole que era un precio justo. Fernando, sin experiencia en bienes raíces y desesperado por asegurar su retiro, aceptó. Pero el desarrollador lo había estafado gravemente. La propiedad valía al menos 2 millones incluso en ese entonces. Marcos contrató investigadores privados que descubrieron que el desarrollador tenía conexiones con el esposo de Miranda. Eduardo, el esposo de Miranda, había sabido del verdadero valor y había ayudado a su contacto a estafar a Fernando, probablemente recibiendo una comisión. Cuando Marcos mostró esta información, Carmen y Fernando quedaron devastados. No solo los habían abandonado sus hijos, uno de sus yernos había participado activamente en robarles. ¿Miranda sabe esto?, preguntó Carmen temblando. Es difícil saberlo con certeza, respondió Marcos, pero sospecho que sí, o al menos lo intuía cuando vio cuánto ganó su esposo ese año. Fernando empezó a llorar, sollozos profundos que sacudían su cuerpo debilitado. Trabajé 40 años en ese taller, dijo entre lágrimas. 40 años haciendo muebles, construyendo un negocio, y me robaron. Mi propia familia me robó. Carmen lo abrazó, también llorando. Todo ese tiempo habían pensado que se habían jubilado, con una base modesta, pero suficiente. No sabían que los habían estafado por millones. Pero hay algo más, dijo Marcos con una expresión extraña. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Marcos explicó que había contratado a un tasador profesional para evaluar los muebles, que Fernando había hecho a lo largo de su carrera. Muchos aún existían en casas de la región. Los muebles de Fernando resultaron ser extraordinarios. No solo estaban muy bien hechos, tenían un estilo único que los hacía muy valiosos para coleccionistas. El tasador explicó que Fernando había sido un maestro artesano que no sabía cuán talentoso era. Señor Fernando, dijo Marcos con una sonrisa, sus muebles son piezas de colección. Hay gente dispuesta a pagar fortunas por un original suyo. Si podemos rastrear todas las piezas y autenticarlas, hablamos de un valor colectivo de más de 5 millones de dólares. Fernando lo miró incrédulo. Eso es imposible. Yo solo hacía muebles. Mesas, sillas, sillones. Nada especial. Sí eran especiales, insistió Marcos, y valen una fortuna, pero había un problema. Muchas piezas habían sido vendidas o regaladas hacía años. Rastrearlas sería difícil, quizá imposible. Sin embargo, Marcos tenía otra idea. He hablado con varios coleccionistas y galerías, explicó. Están interesados en su trabajo. Si pudiera hacer algunas piezas más, incluso pequeñas y aún con su salud actual, se venderían por decenas de miles de dólares cada una. Carmen y Fernando no podían creer lo que escuchaban. Toda la vida habían pensado que eran pobres, que habían fracasado económicamente,
que no tenía nada que dejar a sus hijos salvo una casa modesta, y resultaba que Fernando había sido un maestro cuyo trabajo valía millones. «Pero hay algo más que deben saber», dijo Marcos, serio. Sacó una carpeta llena de documentos. Eran registros financieros, escrituras, contratos. Cuando Fernando vendió su taller hace 10 años, explicó, el contrato incluía una cláusula que nadie notó. Si la propiedad cambiaba de categoría para convertirse en zona comercial de alto valor, dentro de los 15 años posteriores a la venta, Fernando tenía derecho a un porcentaje adicional del valor. Fernando miró los documentos confundido. Nunca leí eso. El desarrollador dijo que era un contrato estándar. Lo era, dijo Marcos, pero incluía esa protección para el vendedor, y la propiedad cambió de categoría hace 3 años, lo que significa que Fernando tiene derecho legal a $1,500,000 adicionales. El silencio en la habitación fue absoluto. $1,500,000, repitió Carmen temblando. Exacto, confirmó Marcos. Y mis abogados ya revisaron todo. El caso es sólido. Pueden demandar al desarrollador y ganarán. Es cuestión de tiempo. Fernando cerró los ojos intentando procesar todo. Durante meses se había preocupado por el dinero, estresado por no poder pagar medicamentos, sintiéndose un fracaso por no poder mantener a su esposa en la vejez. Y resultaba que tenía derecho a más de $1,500,000. Durante las semanas siguientes, mientras Fernando se recuperaba y Carmen estaba a su lado, Marcos puso en marcha su plan. Primero, contrató a los mejores abogados para demandar al desarrollador. La demanda incluía $1,500,000 más daños, adicionales por ocultar información. Segundo, Marcos usó sus contactos en medios para hacer pública la historia. Un reportaje completo salió. Padres ancianos abandonados por sus hijos, millonarios tras sacrificarlo, todo por ellos. La historia se volvió viral. Miles la compartieron, expresando indignación y apoyo. Muchos contaron historias similares, pero Marcos no se detuvo ahí. Usando contactos del mundo empresarial, empezó a difundir información sobre Marcus, Vanessa, Julián y Miranda entre sus círculos. Marcus perdió clientes. Personas influyentes no querían asociarse con alguien que abandonó a sus padres enfermos bajo la lluvia. Su reputación cayó. Vanessa enfrentó una investigación ética del colegio médico. Varios padres retiraron a sus hijos de su clínica, diciendo que no confiarían en una doctora que trató así a sus propios padres. A Julian le cancelaron exposiciones. El mundo del arte, aunque superficial a veces, exigía cierta apariencia de humanidad. Un artista que abandona a sus padres no encajaba, y Miranda enfrentó las peores consecuencias. Su firma de arquitectura, con una marca basada en valores familiares y hogares para familias, tuvo que despedirla cuando la prensa empezó a hacer preguntas incómodas sobre cómo una arquitecta que diseñaba hogares había dejado a sus propios padres sin hogar. Además, salió a la luz la conexión de Eduardo con la estafa del taller. Eduardo enfrentó cargos penales por fraude. Su licencia profesional fue suspendida. Y en cuestión de semanas, Miranda se encontró no solo perdiendo su carrera, sino también su matrimonio, pues Eduardo la culpó de todo. Los 4 hermanos intentaron contactar a sus padres después de que todo esto se supo. Llamaron docenas de veces, enviaron mensajes, se presentaron en el hospital exigiendo verlos, pero Marcos había contratado seguridad privada. Los 4 fueron rechazados cada vez. Sus padres no quieren verlos. Ahí les informaba el guardia, y tienen todo el derecho de rechazar visitas. Marcus finalmente logró enviar una carta que llegó a manos de Carmen. En ella intentaba explicar sus acciones, justificar sus decisiones, culpar a Lorena por muchas de las cosas que había hecho. La carta terminaba con una súplica. «Mamá, por favor, perdóname. No sabía que las cosas llegarían tan lejos. Déjame arreglarlo». Carmen leyó la carta y lloró. Una parte de ella, la parte que siempre sería madre, quería perdonar. Quería creer que sus hijos realmente estaban arrepentidos. Pero otra parte, una parte más sabia, construida a base de dolor, conocía la verdad. No están arrepentidos de lo que hicieron. Le dijo Carmen a Fernando mientras sostenía la carta. Están arrepentidos de las consecuencias. ¿No es lo mismo? Fernando asintió débilmente desde la cama del hospital. ¿Qué quieres hacer? Carmen pensó durante un largo momento.
Luego, con manos temblorosas, escribió una respuesta que sería entregada por medio de los abogados de Marcos. Queridos hijos, durante 50 años su padre y yo les dimos todo. No solo cosas materiales, sino nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestras vidas enteras. Trabajamos hasta el agotamiento para que ustedes tuvieran oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Sacrificamos nuestros propios sueños para que ustedes pudieran perseguir los suyos. Y cuando necesitamos su ayuda, cuando nos encontramos en el momento más oscuro de nuestras vidas, cada uno de ustedes nos cerró la puerta en la cara. Literalmente nos dejaron caminar bajo un aguacero, enfermos, asustados, sin un lugar a donde ir. Ahora vienen con disculpas. Ahora quieren arreglar las cosas. Pero no porque realmente estén arrepentidos. Lo hacen porque enfrentan consecuencias sociales y profesionales por sus acciones. Lo hacen porque su reputación está arruinada. Lo hacen porque finalmente hay un precio por su crueldad. El arrepentimiento verdadero viene con un cambio genuino de comportamiento. El arrepentimiento verdadero significa aceptar responsabilidad sin excusas, sin culpar a otros. Y ninguno de ustedes ha demostrado ese tipo de arrepentimiento. Marcus, en tu carta culpas a Lorena, pero tú tomaste las decisiones. Tú cerraste la puerta. Vanessa, enviaste un mensaje diciendo que estabas bajo mucho estrés profesional. Pero miles de médicos manejan estrés sin abandonar a sus padres. Julian, dijiste que no entendiste la gravedad de la situación, como si hubiera alguna ambigüedad en dejar a tus padres, ancianos en la calle bajo la lluvia. Miranda, tu carta dolió más. Dijiste que Eduardo te manipuló, que querías ayudarnos pero no podías arriesgar tu matrimonio. Pero un matrimonio que te obliga a abandonar a tus padres enfermos no es un matrimonio que valga la pena preservar. Su padre y yo hemos tomado una decisión. No los desheredamos como hijos, porque eso sería negar 50 años de nuestras propias vidas, pero tampoco pretendemos que somos una familia feliz. De ahora en adelante, nuestra relación será estrictamente formal y legal. Cuando muramos, heredarán lo que la ley dicte. Pero mientras estemos vivos, no quiero su presencia en nuestras vidas. No quiero sus disculpas vacías. No quiero su falso arrepentimiento. Lo que sí quiero es que reflexionen sobre el tipo de personas en las que se han convertido. Que se miren al espejo y se pregunten cómo llegaron a ser capaces de tanta crueldad hacia quienes les dieron la vida. Y si algún día tienen hijos, trátelos mejor de lo que nos trataron a nosotros. Porque el dolor de ser traicionado por tus propios hijos es algo que no le desearía a nadie, ni siquiera a ustedes. Con tristeza pero en paz con mi decisión, su madre. La carta causó conmoción cuando fue entregada. Los 4 hermanos esperaban que sus padres eventualmente cedieran, los perdonaran, que todo volviera a algún tipo de normalidad. Esta carta dejó claro que eso no ocurriría. 3 años después de aquella terrible noche bajo la lluvia, la familia Ruiz se reunió en la casa de Carmen y Fernando para celebrar el cumpleaños número 78 de Fernando. Fue una reunión pequeña. Carmen, Fernando, los 4 hijos y los nietos, incluida Andrea, la hija de Miranda, a quien Carmen había ayudado a criar. El ambiente era distinto al de las reuniones familiares de antes. No había pretensiones ni ostentación. La comida era sencilla pero hecha con amor. Las conversaciones eran genuinas. Las risas eran reales. La casa había sido completamente restaurada después del incendio. Marcos supervisó personalmente las reparaciones, asegurándose de que todo quedara perfecto. No solo repararon los daños, renovaron toda la casa. Nueva cocina, nuevos baños, nuevo sistema eléctrico, nueva pintura. La casa que Carmen y Fernando amaban estaba mejor que nunca. Pero también hicieron algo más. Con la ayuda de Marcos, fundaron una organización, la Fundación Ruiz para Padres Abandonados. La fundación ofrecía apoyo legal, financiero y emocional a personas mayores que habían sido abandonadas o maltratadas por sus propios hijos. Nadie debería pasar por lo que nosotros pasamos, dijo Carmen en la conferencia de prensa al anunciar la fundación. Ningún padre debería tener que elegir entre su hogar y complacer a hijos codiciosos. Ningún anciano debería caminar bajo la lluvia sin un lugar a donde ir. La fundación fue un éxito inmediato. Cientos de personas buscaron ayuda.
compartiendo historias similares de abuso por parte de familiares, de hijos que solo esperaban herencias, de abandono en sus años más vulnerables. La demanda contra el desarrollador avanzó rápidamente. Los abogados de Marcos eran excepcionales y el caso era sólido. El desarrollador, enfrentando una derrota segura y mala publicidad, decidió llegar a un acuerdo. Fernando recibiría $2 millones, más del $1,5 millones adeudado, más daños adicionales, más intereses acumulados durante 10 años. Cuando Marcos les dio la noticia, Carmen y Fernando permanecieron en silencio por un largo momento. «¿2 millones?» repitió Fernando como si las palabras no tuvieran sentido. Toda la vida pensamos que éramos pobres, que habíamos fracasado económicamente. Y resulta que siempre tuvieron valor, concluyó Marcos con una sonrisa. El trabajo de Fernando siempre tuvo valor. Su propiedad siempre tuvo valor. Solo que la gente abusó de su humildad y de su desconocimiento en estos temas. Carmen empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que casi dolía. En los años siguientes, los hijos de Carmen y Fernando demostraron su compromiso no solo con palabras, sino con acciones consistentes. Participaron activamente en la rehabilitación de Fernando, asistieron a terapias, aprendieron a ayudarlo con ejercicios, cuidaron a Carmen cuando era necesario. Pero más importante aún, continuaron los cambios que habían hecho en sus propias vidas. Marcus siguió trabajando con organizaciones sin fines de lucro. Vanessa continuó en la clínica gratuita. Julian siguió enseñando arte a niños pobres. Miranda continuó diseñando viviendas accesibles. No lo hacían para impresionar a sus padres, lo hacían porque finalmente habían encontrado significado en servir a otros, en vez de servirse solo a sí mismos. Después de la cena, Marcus se levantó y pidió atención. «Mamá, papá», comenzó con voz firme, «sé que hemos hablado de esto muchas veces en los últimos años, pero mis hermanos y yo queríamos hacer algo oficial». Sacó un sobre y se lo entregó a Carmen y Fernando. «Esta es la escritura de esta casa completamente a su nombre, sin cláusulas, sin condiciones. Y es un acuerdo firmado por los 4, donde renunciamos formalmente a cualquier reclamo sobre esta propiedad. Durante sus vidas o después». Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Allí estaba el documento legal firmado por los 4 hijos y notariado. «Además», continuó Vanessa, «hemos establecido un fideicomiso que garantiza que siempre tendrán suficiente para cualquier necesidad médica o personal. No es caridad, es nuestro deber como hijos. Es lo que siempre debió ser. Y finalmente», añadió Julian, «queremos que sepan que si alguna vez necesitan algo, lo que sea, ahí estaremos sin condiciones, sin esperar nada a cambio, solo porque son nuestros padres y los amamos». Miranda, la más joven, habló al final. «Sabemos que nunca podremos compensar completamente lo que hicimos. Sabemos que la confianza que rompimos quizá nunca se recupere del todo. Pero queremos pasar el resto de nuestras vidas intentándolo. No porque esperemos perdón, sino porque es lo correcto». Carmen y Fernando se miraron, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Habían pasado 3 años desde aquella noche. 3 años de dolor, de sanación lenta, de reconstrucción cuidadosa. «Ya los perdoné», dijo Carmen finalmente con la voz quebrada por la emoción. «No de inmediato, no fácilmente, pero en algún punto del último año los perdoné, porque vi que su arrepentimiento era genuino. Vi que sus acciones coincidían con sus palabras. Vi que se han convertido en las personas que siempre esperé que fueran». «Ah, gracias», susurró Marcus arrodillándose ante su madre. Sus hermanos hicieron lo mismo, los 4 arrodillados ante sus padres, llorando. Carmen y Fernando colocaron sus manos sobre las cabezas de sus hijos, bendiciendo a la siguiente generación, perdonando el pasado, abrazando un futuro incierto pero lleno de esperanza. «La familia no es perfecta», dijo Fernando con su voz lenta pero clara. «Es complicada, es difícil, pero vale la pena luchar por ella». Y tenía razón. La familia reunida ese día no era la misma de 3 años atrás. Era distinta, marcada por cicatrices, pero más fuerte por haberse roto y reconstruido. Si tú estuvieras en el lugar de los hijos, ¿qué habrías hecho diferente? Y si fueras Carmen y Fernando, ¿habrías perdonado?
Dímelo honestamente en los comentarios de ¿verdad quiero saber qué piensas de esta historia? Porque fracturas familiares como esta pasan más de lo que admitimos y quizá tu perspectiva pueda ayudar a alguien que esté viviendo algo parecido ahora.